336 columnas de mármol sostienen un techo bajo una ciudad viva. Debajo del asfalto, del ruido de los tranvías y del olor a café, se esconden 80.000 toneladas de agua en silencio. Y en un rincón, hundido en el agua negra, un rostro de piedra mira hacia arriba, colocado del revés. Nadie dejó escrito por qué. ¿Por qué colocaron a Medusa boca abajo? ¿Cómo se olvida un palacio entero? Esto es la cisterna basílica de Estambul, y su enigma es más profundo de lo que parece. No es la historia de un rostro extraño, sino la de una obra maestra que una ciudad entera dejó de ver. Para entenderlo hay que empezar por el principio, cuando en este lugar no había agua, sino una plaza a plena luz del día. Un turista baja 52 escalones y a mitad de la escalera el mundo desaparece. Arriba quedan las tiendas, el sol, la gente con vasos de café en la mano. Abajo lo espera un bosque de columnas que se pierde en la penumbra, un agua quieta y oscura, y un frío húmedo que huele a piedra antigua. Está de pie bajo el corazón de una metrópoli de 16 millones de personas, y ninguna de ellas, en la calle, sospecha lo que sostiene el suelo que pisa. Debajo del barrio de Sultán Ahmed hay una sala del tamaño de una plaza, y esa sala lleva 15 siglos guardando el bien más escaso que tuvo esta ciudad, el agua. Porque ese es el punto de partida de toda esta historia, y conviene decirlo desde el primer minuto. Constantinopla, la ciudad más rica del mundo durante siglos, se levantaba sobre una península rodeada de mar por 3 lados y prácticamente sin agua dulce propia. El mar la abrazaba, pero el mar no se bebe. No había un gran río que la cruzara, no había manantiales abundantes bajo sus colinas. Una ciudad que aspiraba a ser el centro del mundo tenía, en su base misma, un problema elemental: la sed. Y todo lo que vino después, las cisternas, los acueductos que llegaban desde bosques lejanos, esta sala colosal enterrada bajo las casas, fue la respuesta a esa única pregunta. ¿Cómo dar de beber a 500.000 de personas en un lugar donde la naturaleza casi no ofrecía agua? Pero antes de que aquí hubiera una cisterna, antes de que este espacio se llenara de columnas y de obscuridad, aquí no había nada subterráneo, aquí había cielo. En los siglos III y IV, sobre este mismo punto se extendía una gran plaza pública rodeada de columnatas, un espacio abierto a la luz que los antiguos llamaban Stoa Basílica. No era un lugar cualquiera, era uno de los centros vivos de la ciudad temprana, mercado donde se compraba y se vendía, foro donde se discutía, sede donde se impartía justicia. Bajo sus pórticos caminaban comerciantes, jueces, estudiantes. Se cerraban tratos, se dictaban sentencias, se enseñaba. Era, en el sentido más literal, una plaza mayor, el sitio donde una ciudad se reúne consigo misma. Y de ese nombre, Basílica, la plaza, viene el nombre que todavía hoy lleva lo que se esconde debajo. La cisterna se llama Basílica no por su forma ni por ninguna iglesia, sino porque ocupó el subsuelo de aquella plaza desaparecida. Y aquí aparece la primera grieta en la imagen que uno se hace de este lugar. Cuando pensamos en un depósito de agua, imaginamos algo tosco, funcional, escondido lejos de la vida importante de la ciudad. Un sótano, una infraestructura, algo que se oculta porque no merece verse. Lo que ocurrió aquí fue lo contrario. Los constructores no buscaron un descampado en las afueras. Eligieron el subsuelo de la plaza más noble del centro, el suelo mismo donde antes se hacía justicia y comercio. Colocaron el mayor tesoro de agua de la ciudad debajo de su corazón cívico. La pregunta se instala sola, y no nos abandonará en todo el recorrido. ¿Por qué el imperio decidió esconder su obra de ingeniería más importante precisamente aquí, bajo el punto más visible de la capital? ¿Y por qué luego la ciudad terminó olvidando lo que guardaba bajo sus pies? Para responder hay que entender la geografía, porque la geografía manda. La ciudad se asentaba sobre 7 colinas, y en la primera de ellas, la más alta y prestigiosa, se concentraba el poder. Allí estaban el gran palacio de los emperadores, la gran iglesia, los edificios del gobierno. El agua, en una ciudad,
No puede almacenarse en cualquier sitio. Debe estar cerca de quien la usa y a la altura adecuada para que fluya sola, sin bombas, empujada solo por la gravedad. La plaza de la Basílica estaba justo ahí, en el primer monte, a un paso del palacio y de los edificios que más agua consumían. No fue capricho ni simbolismo, fue cálculo. El depósito se puso donde el agua hacía falta, al lado de las bocas que debían beberla. Que ese punto fuera además el más noble de la ciudad no era un obstáculo, era exactamente la razón. Detengámonos un instante en lo que significa estar aquí abajo. En la calle, en pleno verano, el aire de Estambul es caliente, cargado, lleno de bocinas y de voces. Se baja el primer escalón, el segundo, el 10º, y algo cambia sin que uno lo note al principio. El ruido de arriba se corta a media escalera, como si alguien hubiera cerrado una puerta a la espalda. La temperatura desciende varios grados de golpe. El aire se vuelve denso, húmedo, pesado en los pulmones, y llega el olor. Mármol mojado, ladrillo viejo, agua que lleva siglos quieta. Al llegar abajo, la mirada busca una pared y no la encuentra. Solo columnas, filas y filas de columnas, que se levantan del agua y se pierden en una oscuridad donde la luz ya no alcanza. La sensación no es la de un sótano, es la de un bosque. Troncos de piedra, huecos entre ellos y ningún borde a la vista. Ese bosque tiene una medida exacta, y las medidas, aquí, dejan sin palabras. La sala se extiende unos 140 metros de largo por 70 de ancho, cerca de 10.000 metros cuadrados, más de 2 campos de fútbol enteros, bajo tierra, cubiertos por un techo. Las fuentes antiguas discrepan en las cifras exactas y algunas dan proporciones algo distintas, pero el orden de magnitud no cambia. Es un espacio inmenso. 336 columnas de mármol, cada una de unos 9 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 3 pisos, sostienen la bóveda. Están dispuestas en una retícula perfecta de 12 hileras de 28 columnas, separadas por algo menos de 5 metros. Y aquí conviene detenerse, porque hay algo casi absurdo en esa perfección. Nadie iba a ver esta sala. Era un depósito de agua, un lugar de trabajo cerrado, destinado a llenarse de agua oscura y a permanecer en penumbra para siempre. Y sin embargo alguien trazó una cuadrícula impecable. Alineó las columnas al milímetro. Cuidó la geometría de un espacio que nadie contemplaría. Esa contradicción, el rigor extremo puesto al servicio de algo invisible, es una de las primeras cosas que esta obra nos obliga a mirar de frente. La capacidad completa la escena. Llena hasta el borde. La cisterna podía retener alrededor de 80.000 toneladas de agua. Es difícil imaginar ese número, así que traduzcámoslo. Equivale a unas 32 piscinas olímpicas, escondidas bajo un barrio de casas donde la gente dormía, cocinaba y hacía su vida sin pensar en el mar de agua dulce que descansaba a pocos metros bajo sus camas. 80.000 toneladas de reserva. En una ciudad rodeada de mar salado y sin apenas agua propia, esa cifra no era lujo, era supervivencia. Era la respuesta callada a la peor de las amenazas, un enemigo a las puertas y las fuentes cortadas desde fuera. Y aquí está el giro con el que se cierra este primer tramo del recorrido, la idea que hay que llevarse antes de bajar más hondo en la historia. Este lugar no empezó siendo un misterio, ni un palacio hundido lleno de leyendas. Empezó siendo una decisión fría y brillante de ingeniería. Poner el mayor depósito de agua de la ciudad bajo su plaza más noble, junto al palacio, a la altura justa para que el agua llegara sola. Todo lo demás, el bosque de columnas desiguales, el rostro colocado del revés, el olvido de siglos, la barca que un día volvió a recorrer estas aguas, vino después, se acumuló encima como el limo se acumuló sobre el fondo. Debajo de todas esas capas hay, primero, un problema y una respuesta. Una ciudad sedienta sobre una península de piedra, y bajo su corazón, en la oscuridad, 80.000 toneladas de agua esperando en silencio a que alguien, mucho tiempo después, se atreviera a bajar los 52 escalones y a preguntarse cómo había llegado todo esto hasta aquí. En enero del año 532, el centro de Constantinopla ardía.
Durante casi una semana, la ciudad más rica del mundo se convirtió en un incendio. Las llamas devoraron edificios públicos, iglesias, pórticos, casas enteras. Cuando el fuego se apagó y el humo se disipó sobre el primer monte, quedaba un paisaje de escombros ennegrecidos donde poco antes se levantaba el corazón de la capital. Y en ese preciso instante, sobre esas cenizas todavía calientes, el emperador tomó una decisión que desafía toda lógica intuitiva. No ordenó primero reconstruir lo perdido ni llorar a los muertos, que se contaban por decenas de miles. Ordenó cavar. Ordenó levantar, bajo el suelo devastado de su ciudad, el mayor depósito de agua que Constantinopla vería jamás. Para entender por qué, hay que retroceder unos días a lo que había prendido el fuego. No fue un rayo ni un accidente, fue una revuelta. Las dos grandes facciones de la ciudad, los aficionados que llenaban el hipódromo y se identificaban por sus colores, los verdes y los azules, enemigos jurados en las carreras de carros, hicieron algo que nunca hacían. Se unieron. Unieron su furia contra el poder, contra los impuestos, contra los funcionarios del emperador. En las gradas del hipódromo empezó a corear una sola palabra, que en griego significaba vence, gana. Esa palabra, Nika, dio nombre a la revuelta. Durante días la multitud incendió, saqueó y llegó a proclamar a otro emperador. El trono tembló como no había temblado en generaciones, y cuando la revuelta se ahogó por fin, se ahogó en sangre, dentro del propio hipódromo, en una matanza que dejó la ciudad silenciosa y rota. De modo que la escena, cuando comienza la construcción de la cisterna, es esta: un emperador que acaba de estar a punto de perderlo todo, una capital con el centro calcinado, una población diezmada y atemorizada. Y aquí surge la grieta que rompe la imagen que solemos tener de las grandes obras. Estamos acostumbrados a pensar que los monumentos colosales nacen en tiempos de bonanza, cuando sobra el dinero y reina la calma, cuando un gobernante seguro de sí mismo decide dejar su huella. Lo que ocurrió en Constantinopla fue exactamente lo contrario. Las dos obras más grandes de toda la época, la gran iglesia que aún hoy asombra al mundo y esta cisterna enterrada, no se emprendieron en la paz. Se emprendieron sobre un solar en ruinas, con el poder recién salvado por los pelos, en el peor momento imaginable. Levantar lo más grande justo cuando todo acababa de arder no parece la decisión de un gobernante sensato, parece un desafío. Y sin embargo, mirado de cerca, no hay ninguna locura en ello. Hay un cálculo frío y hasta tres razones que encajan como las piezas de un mecanismo. La primera es la más material de todas. El fuego, que había destruido tanto, había hecho al mismo tiempo un extraño regalo. Había despejado el terreno. En una ciudad densa, apretada, donde cada palmo de suelo en el centro estaba ocupado desde hacía siglos, de pronto había espacio libre en el punto más noble, justo donde antes se alzaba la vieja plaza de columnatas. El incendio había vaciado el corazón de la capital, y esa devastación se convirtió, para quien supo verlo, en la única oportunidad de construir a lo grande donde antes era imposible. Excavar bajo el suelo de esa plaza arrasada ya no exigía derribar nada. El fuego lo había derribado antes. La segunda razón es todavía más concreta, y se puede tocar con la mano. Una obra de esta escala necesitaba una cantidad enorme de material noble, columnas, capiteles, bloques de mármol, piedra ya trabajada. Producir todo eso desde cero, extraerlo de las canteras, tallarlo y transportarlo, costaba una fortuna y años de esfuerzo. Pero la ciudad quemada estaba llena de ese material, ya listo, esparcido entre los escombros. Templos y edificios caídos en el incendio, o en ruina desde antes, ofrecían columnas enteras, capiteles labrados, sillares perfectos, esperando a que alguien los recogiera. El desastre había convertido el centro de la capital en el mayor almacén de construcción de su tiempo. Bastaba con inclinarse y tomar lo que el fuego había dejado. Esa decisión de aprovechar lo que ya existía marcaría para siempre el interior de la cisterna, y explica por qué su bosque de columnas, cuando por fin se mira de cerca, no tiene dos árboles iguales, pero eso pertenece a otro tramo de esta historia. La tercera razón no es de piedra ni de dinero, es de poder.
Un gobernante que ha estado a punto de caer necesita, apenas se levanta, demostrar algo a su ciudad, y lo que necesita demostrar no es venganza, sino todo lo contrario. Necesita que el pueblo, que días atrás lo desafiaba entre las llamas, levante ahora la vista y vea al poder construyendo, creando, dando forma al futuro sobre las mismas ruinas que la revuelta había dejado. Una obra inmensa, brotando del solar quemado, es un mensaje sin palabras y de una fuerza enorme. Dice que el orden ha vuelto. Dice que quien manda es capaz de transformar la catástrofe en grandeza. Cada bloque colocado sobre las cenizas era una respuesta silenciosa a los que habían gritado en el hipódromo. El fuego destruye, el poder edifica. Ese contraste, buscado a propósito, valía más que cualquier castigo. Conviene imaginar ese instante con los sentidos, porque las cifras se entienden mejor cuando uno casi puede oler el aire. El solar todavía huele a quemado, a madera consumida y a piedra recalentada. Sobre el barro negro se mueven cuadrillas de hombres. Se oyen los golpes del cincel contra el mármol, el arrastre de bloques pesados sobre rodillos de madera, las voces que marcan el ritmo del esfuerzo. Se cava hacia abajo, hacia la oscuridad, mientras a pocos pasos otras cuadrillas empiezan a elevar hacia el cielo la gran iglesia. En un mismo horizonte, dos obras avanzan a la vez en direcciones opuestas. Una hunde sus raíces en la tierra, la otra estira su cúpula hacia las nubes. Ambas nacen del mismo suelo herido, en el mismo año, por voluntad del mismo hombre. Y ambas responden, cada una a su manera, a preguntas distintas sobre lo que una ciudad necesita para no morir. Porque en el fondo, esas dos obras se repartieron el trabajo de sostener a la capital. La iglesia respondía a la pregunta de la grandeza, del prestigio, del lugar que Constantinopla quería ocupar ante el mundo y ante el cielo. Se veía desde lejos, deslumbraba, proclamaba. La cisterna respondía a una pregunta mucho más humilde y mucho más urgente. ¿Cuánto tiempo podía resistir la ciudad si un enemigo cortaba el agua desde fuera? No se veía, no deslumbraba a nadie, guardaba, bajo tierra, la reserva callada que permitiría a 500.000 de personas aguantar un asedio. Una miraba al cielo, la otra a la supervivencia. Y no es casualidad que nacieran juntas. Una capital que se sabe frágil, que acaba de ver su centro arder y su trono tambalearse, aprende de golpe dos lecciones, que necesita mostrar fuerza y que necesita poder sobrevivir cuando la fuerza no baste. Levantó las dos obras al mismo tiempo porque había entendido, del modo más duro, que necesitaba ambas cosas. Y así, lo que parecía el peor momento para construir resultó ser el momento exacto. Sobre las cenizas de una ciudad que había estado a punto de perderse a sí misma, se empezó a excavar el gran depósito. El terreno estaba libre porque el fuego lo había despejado. El material estaba a mano porque el fuego lo había liberado. La voluntad estaba encendida porque el poder necesitaba responder. Todo confluyó en aquel solar negro del año 532. Bajo el suelo donde antes se había hecho justicia y comercio, y donde ahora solo quedaba escombro, comenzó a crecer hacia adentro de la tierra una sala descomunal, destinada a llenarse de agua y de silencio. Nadie que pasara entonces por allí, viendo a los obreros descender en la penumbra, habría dicho que estaban haciendo una de las obras que 15 siglos después seguiría en pie, guardando todavía en su base, sin que nadie lo supiera aún, un rostro de piedra colocado del revés. Hay una prueba silenciosa que esta sala lleva 15 siglos superando, y casi nadie que baja a verla repara en ella. La tierra bajo Estambul se mueve. Esta ciudad se asienta sobre una de las regiones sísmicas más activas de esta parte del mundo, y a lo largo de 1500 años ha sido sacudida una y otra vez por terremotos que han derribado murallas, agrietado iglesias y hecho caer cúpulas enteras. En ese mismo suelo tembloroso, una sala subterránea cargada con el peso de un barrio entero sobre su techo ha permanecido en pie, sin desplomarse, sin ceder. No es suerte, es el resultado de una manera de construir tan bien pensada que, mientras arriba caían monumentos famosos, aquí abajo el agua siguió esperando en la oscuridad, intacta. Y para entender cómo lo consiguieron, conviene bajar de nuevo esos 52 escalones y mirar la sala no como un espectáculo,
sino como una máquina. Lo primero que resuelve esa máquina es el problema del peso. Sobre la bóveda de la cisterna descansa la tierra, y sobre la tierra, casas, calles, gente. Todo ese peso empuja hacia abajo, y algo tiene que sostenerlo sin romperse. La solución no fue hacer columnas más gruesas ni muros más macizos, sino repartir la carga. El techo no es una losa única que gravita sobre unos pocos apoyos, sino una sucesión de bóvedas de ladrillo, techos curvos que se apoyan sobre arcos, y esos arcos, a su vez, saltan de columna a columna enlazando toda la retícula. El resultado es que ninguna columna carga sola con un peso crítico. Cada una sostiene su parte y traspasa el resto a sus vecinas a través de los arcos. La sala entera trabaja como un solo cuerpo, como una red donde cada nudo ayuda a los demás. Y en eso está el secreto de su resistencia a los temblores. Cuando la tierra se sacude, una estructura rígida de apoyos aislados se quiebra pieza por pieza. Una red flexible, en cambio, absorbe el movimiento, lo distribuye, lo reparte entre cientos de puntos. El temblor no encuentra un eslabón débil donde concentrarse, porque no hay eslabones sueltos. Todo está atado a todo. Pero sostener el techo era solo la mitad del trabajo. La otra mitad, la más difícil, era mucho menos evidente: retener el agua. Un depósito no sirve de nada si el agua se le escapa por las paredes, y guardar 80.000 toneladas de líquido bajo tierra, en contacto permanente con la piedra y con el suelo húmedo, es un desafío feroz. El agua encuentra cualquier grieta, se filtra por cualquier poro, disuelve con paciencia cualquier junta mal hecha. De modo que los constructores levantaron muros de un grosor difícil de imaginar. Las paredes de esta cisterna tienen alrededor de 4 metros de espesor, 4 metros de macizo entre el agua y la tierra, más que el ancho de una habitación entera de una vivienda moderna, puesto de canto y multiplicado a lo largo de todo el perímetro de la sala. Ese grosor no es exhibición ni exceso, es la condición para que la presión del agua no venza al muro y para que la humedad del terreno no penetre hacia adentro. Y aquí aparece el detalle que rompe la idea de que la técnica antigua era tosca o primitiva. Esos muros, y también el suelo, están recubiertos con un material impermeable que los constructores de la época dominaban con una precisión asombrosa. Tomaban ladrillo cocido, lo molían hasta convertirlo en polvo fino y lo mezclaban con cal. Esa mezcla, aparentemente humilde, tiene una propiedad extraordinaria. Fragua y endurece incluso en ambiente húmedo, incluso bajo el agua, y una vez seca, forma una capa compacta que el líquido no atraviesa. Es, en esencia, un revestimiento hidráulico, el antepasado directo de los materiales impermeabilizantes que aún hoy se usan para el mismo fin. Con polvo de ladrillo y cal, hace 1500 años, se logró un sellado que ha mantenido el agua dentro de esta sala durante siglos. Cada centímetro de pared y de fondo recibió ese tratamiento, porque bastaba un punto mal cubierto para que empezara la fuga. La obsesión de toda la obra se puede resumir en una sola idea: que no se perdiera ni una gota. Esa misma obsesión gobierna un rasgo del fondo que no se ve, pero que lo ordena todo. El suelo de la cisterna no es del todo horizontal. Tiene una inclinación leve, calculada, para que el agua no se quede repartida por igual en toda la superficie, sino que tienda a acumularse hacia una zona concreta. Allí, en el punto más bajo, era desde donde se extraía. De ese modo, incluso cuando el nivel del agua descendía, el líquido restante se reunía en un lugar previsible, al alcance de quien debía sacarlo. Nada quedaba en un charco inútil en un rincón olvidado. La pendiente conducía cada gota hacia el lugar donde servía. Es un detalle diminuto, casi invisible para el visitante, y sin embargo, revela hasta qué punto cada decisión de esta obra estaba pensada en función del agua, y solo del agua. Vale la pena detenerse en lo que se siente aquí abajo, porque los sentidos entienden lo que las cifras solo enuncian. En cuanto se pisa el fondo de la sala, el sonido cambia por completo. No hay silencio, hay goteo. Un goteo constante que cae desde distintas alturas y en distintos ritmos, como si la piedra respirara agua. Y cada sonido regresa multiplicado. El eco es tan largo y tan extraño que unos pasos sobre las pasarelas vuelven desde un lado inesperado,
con retraso, desde donde uno no los dio. Una conversación cercana se pierde, mientras una sola gota que cae a 30 metros de distancia se oye con nitidez perfecta. El agua, quieta y negra, refleja las columnas y las prolonga hacia abajo otros 9 metros, de modo que la sala parece el doble de profunda de lo que es, como si tuviera un gemelo sumergido. Es un lugar hecho para el agua, y todo en él, hasta el sonido, hasta el reflejo, obedece a esa presencia líquida. Queda una última capa de esta máquina, la que el visitante de hoy pisa sin saberlo. La cisterna que se recorre ahora ha atravesado el siglo XX y el XXI, y en las últimas décadas se enfrentó de nuevo a su viejo enemigo, la tierra que se mueve. Los estudios revelaron que la estructura corría un riesgo serio ante un gran terremoto, y que algunas reparaciones antiguas, lejos de ayudar, la habían debilitado. Entonces se emprendió una obra larga y minuciosa para reforzarla. Se renovaron los tirantes que enlazan las columnas entre sí, esos vínculos metálicos que, corroídos por el tiempo, ya no cumplían su función. Se retiró una enorme cantidad de material añadido en intervenciones anteriores, cientos y cientos de metros cúbicos de mortero de cemento que habían terminado por dañar más que proteger. Y se instaló una pasarela nueva, ligera, apenas por encima del agua, físicamente separada de la construcción histórica, de modo que el paso de millones de visitantes no descanse sobre las piedras originales. La lógica de esa restauración moderna es, curiosamente, la misma que guió a los constructores del principio: sostener sin aplastar, proteger sin perder, dejar que el conjunto trabaje como un solo cuerpo frente al temblor. Y esa continuidad encierra el sentido de este tramo de la historia. Lo que a primera vista parece un bosque de columnas colocado ahí para asombrar es, en realidad, un mecanismo de una coherencia absoluta. La retícula que reparte el peso, los arcos que atan las columnas, los muros de 4 metros, el polvo de ladrillo que sella, la pendiente que reúne el agua. Cada elemento existe por una razón, y todas las razones apuntan a un mismo fin: guardar el agua, no perder ni una gota, resistir el peso de la ciudad y los temblores de la tierra durante el tiempo que hiciera falta. La belleza que hoy deja sin aliento a quien baja no fue el objetivo, fue la consecuencia. Alguien resolvió, con un rigor extremo, un problema puramente práctico, y de ese rigor nació, sin buscarlo, una de las salas más hermosas que existen bajo cualquier ciudad del mundo. La forma siguió a la función con tal perfección que 15 siglos después seguimos confundiéndolas y llamamos palacio a lo que nació, en cada uno de sus detalles, como una máquina para no tener sed. Alguien que camine despacio por las pasarelas, mirando con atención una columna tras otra, tarda poco en notar algo que al principio parece imposible. Las columnas no son iguales. No se trata de pequeñas diferencias de desgaste ni de sombras engañosas. Son distintas de verdad. Una es más gruesa que su vecina, otra tiene la piedra de un tono ligeramente diferente, y sobre todo, arriba, en los remates, en esas piezas talladas que coronan cada fuste y que los arquitectos llaman capiteles, la variedad es abierta, casi desconcertante. Algunos capiteles muestran volutas elegantes, esas espirales enroscadas como cuernos de carnero. Otros se despliegan en hojas labradas con enorme detalle, y otros son lisos, sin adorno alguno, simples bloques que cumplen su función sin decir nada. En una misma sala, en una misma retícula perfecta, conviven estilos distintos, épocas distintas, manos distintas. Y esa mezcla, en una obra imperial de la máxima ambición, rompe de golpe todo lo que uno esperaba encontrar. Porque la expectativa es clara. Cuando el hombre más poderoso de su tiempo ordena levantar el mayor depósito de agua de su capital, uno imagina un ejército de canteros produciendo columnas idénticas, talladas expresamente para la obra, según un único diseño, con una única medida. Imagina uniformidad, repetición, la firma de un plan hecho desde cero. Lo que hay aquí abajo es lo contrario. La gran mayoría de estas 336 columnas no fueron talladas para esta cisterna. Ya existían antes. Fueron retiradas de edificios más antiguos, romanos y griegos,
templos y construcciones caídas o abandonadas, y trasladadas hasta aquí para cumplir una segunda vida sosteniendo un techo bajo tierra. Son, en el lenguaje de los estudiosos, piezas reaprovechadas, material de segunda mano, recogido de aquí y de allá, reunido en una sola sala. El bosque de columnas que hoy asombra a millones de visitantes es, mirado de cerca, un enorme mosaico de restos ajenos. Y aquí la grieta se abre del todo. No es solo que las columnas sean reutilizadas, es que ni siquiera medían todas lo mismo. Al provenir de edificios distintos, tenían alturas distintas y una retícula que debe sostener un techo plano necesita que todos sus apoyos lleguen exactamente a la misma altura. El problema era real y puramente práctico. ¿Cómo igualar columnas que la naturaleza de su origen había hecho desiguales? La respuesta fue tan pragmática como todo lo demás en esta obra. Bajo las columnas más cortas se colocaron bloques suplementarios, pedazos de piedra que las elevaban lo justo para alcanzar el nivel necesario. Se calzaron, sencillamente, como se calza un mueble que cojea. Y esos bloques de relleno también salieron del mismo saco de material recuperado. Uno de ellos resultaría, siglos después, ser una de las piezas más famosas del mundo, pero en el momento de colocarlo no fue más que eso, un bloque del tamaño adecuado, puesto debajo de una columna para que no quedara baja. La lógica que gobierna toda la sala se repite aquí sin excepción. Se toma lo que hay y se pone como mejor encaja. Detrás de esa aparente improvisación no hay pobreza ni descuido, y conviene decirlo con claridad, porque es fácil malinterpretarlo. Reaprovechar material antiguo no era una vergüenza que hubiera que ocultar. Era una práctica normal, respetada, extendida en aquel mundo, y respondía a razones que encajan una tras otra. La primera es económica, y basta pensar en el esfuerzo real. Tallar desde cero una columna de mármol de 9 metros, extraerla de una cantera lejana, desbastarla, pulirla y transportarla hasta el centro de la capital costaba una fortuna en dinero, en tiempo y en brazos. Traer una columna ya terminada de un edificio en desuso costaba una fracción de eso. Multiplicado por más de 300 columnas, el ahorro no era un detalle, era la diferencia entre lo posible y lo imposible. Ninguna obra, por imperial que fuera, despreciaba semejante ventaja. La segunda razón es de disponibilidad y enlaza con lo que la ciudad tenía a mano en aquel momento. La capital estaba llena de construcciones antiguas, algunas dañadas, otras ya en ruinas, y todas ellas repletas de columnas, capiteles y bloques de piedra noble esperando un nuevo uso. El material no había que fabricarlo, había que ir a recogerlo. En una ciudad que acababa de sufrir la destrucción de buena parte de su centro, esa oferta de piezas listas era abundante y estaba cerca. Sería absurdo tallar mármol nuevo teniendo a pocos pasos columnas perfectas que solo pedían ser trasladadas. La obra se sirvió de lo que la ciudad le ofrecía, y la ciudad ofrecía, sobre todo, sus propios restos. La tercera razón es más sutil y tiene que ver con lo que aquellas piezas significaban. Muchas de esas columnas y bloques procedían de edificios de los cultos antiguos, de templos dedicados a los dioses paganos que la nueva fe había dejado atrás. Trasladar esas piezas a una obra del nuevo mundo cristiano tenía una lectura simbólica que los contemporáneos entendían sin necesidad de explicaciones. Los antiguos dioses ya no reinaban, sus templos se desmontaban y sus columnas pasaban a sostener las obras de la fe que los había reemplazado. No era un insulto gratuito, era el modo en que una época marcaba el paso del tiempo, poniendo lo viejo al servicio de lo nuevo. Así, el reaprovechamiento reunía las tres razones a la vez. Era más barato, era más fácil y decía algo sin necesidad de palabras. Pero hay un cuarto motivo, y es quizá el más revelador de todos, porque explica por qué a nadie le importó que las columnas no combinaran. Esta sala no estaba hecha para ser vista. Era un depósito de agua, un espacio de trabajo destinado a permanecer en la penumbra, cubierto de líquido oscuro, cerrado al público, visitado apenas por quienes se ocupaban de su mantenimiento. La armonía visual, la elegancia de un conjunto donde todo hace juego, es una preocupación de los espacios que la gente contempla, una fachada,
un salón, un templo abierto a los fieles. Aquí, bajo el agua y bajo tierra, esa preocupación carecía por completo de sentido. Nadie se detendría a juzgar si un capitel de hojas quedaba bien junto a uno liso, porque nadie bajaría a mirarlos. Lo único que importaba era que las columnas sostuvieran el techo, resistieran el peso y aguantaran el tiempo. Y para eso, una columna reaprovechada servía exactamente igual que una nueva. La belleza era irrelevante, la solidez imprescindible. Y ese cálculo, tan frío en su origen, encierra la gran ironía de este lugar. Los constructores renunciaron a la uniformidad porque bajo el agua no valía la pena buscarla. Reunieron piezas dispares con criterio puramente utilitario, sin la menor intención estética, convencidos de que aquello nunca sería contemplado. Y sin embargo, 15 siglos después, es precisamente esa mezcla la que hipnotiza a quien baja. Las columnas desiguales, los capiteles de distintos mundos, las alturas igualadas con bloques recuperados, todo ese collage nacido de la economía y de la prisa, produce hoy una impresión de misterio y de profundidad que ninguna sala uniforme lograría. Lo que se hizo para no ser visto, se convirtió en uno de los interiores más admirados del planeta, y en un rincón de ese bosque de piezas ajenas, calzando dos columnas que salieron demasiado cortas, esperan todavía dos bloques concretos, tallados mucho antes que la cisterna, con un rostro que llevaba siglos mirando y que aún tardaría siglos en volver a ser visto. La cisterna guarda 80.000 toneladas de agua, y sin embargo bajo sus muros no hay ningún manantial, ni un río subterráneo, ni una fuente escondida, ni una vena de agua brotando de la roca. El fondo de la sala no recoge nada que nazca allí. Y eso plantea, de golpe, la pregunta que sostiene todo este tramo de la historia. Si el agua no salía de la tierra que hay debajo, ¿de dónde salía? La respuesta obliga a levantar la mirada de la sala, a salir de ella, a seguir el rastro del líquido hacia atrás, hacia el norte, kilómetro tras kilómetro, mucho más allá de las murallas de la ciudad. Porque el agua que llenaba este depósito no venía de cerca, venía de muy lejos, de unos bosques situados a unos 20 kilómetros de distancia, y llegaba hasta el corazón de la capital gracias a una de las obras de ingeniería más colosales que la humanidad había construido hasta entonces. Conviene recordar por qué era inevitable ir tan lejos a buscarla. La ciudad se alzaba sobre una península de piedra, rodeada de agua salada por casi todos lados, pero pobrísima en agua dulce propia. Lo que la naturaleza negaba en el sitio, había que traerlo desde donde sí existía. Y donde existía era en las colinas boscosas del norte, allí donde la lluvia se recogía en arroyos y se acumulaba en depósitos naturales. El plan de la ciudad, desde sus primeros siglos, fue tan simple de enunciar como monstruoso de ejecutar. Capturar el agua en el lugar donde abundaba, conducirla a lo largo de decenas de kilómetros salvando cada obstáculo del terreno, y almacenarla dentro de las murallas en cantidad suficiente para resistir meses enteros. La cisterna era el último eslabón, el gran vaso donde el viaje terminaba. Pero el viaje empezaba muy lejos y era una hazaña en sí mismo. Aquí es donde la escala rompe cualquier idea previa que uno pudiera tener. No hablamos de un canal modesto ni de una tubería. Hablamos del sistema de suministro de agua más largo que existió en el mundo antiguo. Sumando todos sus ramales, todas sus curvas y desvíos para seguir el relieve de la tierra, el conjunto de conducciones que alimentaba a la ciudad alcanzaba una longitud difícil de creer. Más de 400 kilómetros de recorrido, 400 kilómetros de canales construidos a mano, piedra a piedra, para que el agua caminara sola desde los bosques hasta el centro de la capital. Ninguna bomba empujaba ese líquido. Nada lo impulsaba salvo la gravedad, esa pendiente calculada con una precisión asombrosa a lo largo de todo el trayecto, tan suave que el agua nunca se detenía y nunca se precipitaba, sino que fluía mansa y constante durante días enteros hasta alcanzar su destino. Los detalles de esa obra dejan sin palabras cuando se los mira de cerca. Los canales no eran simples zanjas. En muchos tramos eran conducciones abovedadas, de mampostería, lo bastante amplias como para que un hombre pudiera caminar erguido por dentro.
Por esos túneles de piedra corría el agua, protegida del sol y de la suciedad, encauzada hacia la ciudad. Cuando el terreno se abría en un valle y la conducción tenía que salvar el vacío sin perder su altura, se levantaban puentes de arcos, esas estructuras majestuosas de piedra y ladrillo que sostenían el canal en lo alto y lo hacían cruzar el aire de una ladera a otra. El sistema contaba con decenas de esos grandes puentes, y cuando lo que se interponía era una colina, no siempre se la rodeaba, a veces se la atravesaba, excavando túneles a través de la roca, algunos de ellos de varios kilómetros de longitud, horadados desde dentro de la montaña para que el agua siguiera su camino recto. Puentes que cruzan valles, túneles que perforan colinas, canales por los que se puede andar. Todo un paisaje de ingeniería tendido a lo largo de cientos de kilómetros con el único fin de que una ciudad sedienta pudiera beber. Y aquí surge el hecho que rompe por completo la imagen de una obra antigua abandonada a su suerte. El descubrimiento que la ciencia reciente ha sacado a la luz y que cambia por entero la manera de entender este sistema. Al analizar los depósitos minerales que el agua fue dejando pegados a las paredes de los canales a lo largo del tiempo, los investigadores encontraron algo desconcertante. El agua que corre por conducciones de piedra deposita poco a poco una costra de carbonato, una capa que crece año tras año, como el sarro se acumula en el interior de una tubería. Si un canal funciona durante siglos, esa costra debería ser gruesa, corresponder a cientos de años de paso continuo de agua. Pero al medir las capas de carbonato en estas conducciones, lo que apareció fue mucho menos de lo esperado. Depósitos que equivalían a apenas unas décadas de funcionamiento, aunque los registros históricos demuestran que el sistema estuvo activo durante muchísimo más tiempo. La conclusión de ese hallazgo es tan lógica como reveladora. Si el agua circuló durante siglos, pero solo dejó rastro de unas pocas décadas, es porque alguien limpiaba los canales una y otra vez, retirando la costra de carbonato antes de que se acumulara y estrangulara el paso del agua. El sistema no se dejó envejecer, se mantuvo. Se organizaron campañas periódicas para entrar en esas conducciones, raspar los depósitos minerales de sus paredes y devolverle su capacidad completa. Detrás de esos 400 kilómetros de piedra, no hubo solo unos constructores geniales que levantaron la obra y se marcharon. Hubo generaciones de trabajadores que, durante cientos de años, se metieron dentro de los canales para conservarlos limpios y en funcionamiento. La grandeza de este sistema no está solo en haberlo construido, sino en no haberlo abandonado nunca, en haber sostenido esa hazaña viva a fuerza de mantenimiento constante. El agua seguía llegando a la cisterna porque, arriba en los montes y a lo largo de todo el recorrido, había manos que se ocupaban de que nunca dejara de llegar. Vale la pena imaginar por un instante ese viaje desde el punto de vista del agua misma. Nace de la lluvia recogida en los bosques del norte, se reúne en arroyos, se encauza en los primeros canales y comienza a descender. Cruza valles en lo alto de los puentes de arcos con el vacío debajo. Se sumerge en la oscuridad de los túneles excavados en la roca y avanza a tientas dentro de la colina. Recorre kilómetros de conducción abovedada, día tras día, siempre en penumbra, siempre en suave descenso. Y al cabo de todo ese trayecto interminable, tras haber atravesado montes y valles y la línea de las murallas, llega por fin al centro de la ciudad, a la primera colina, y cae en la gran sala subterránea que la esperaba. Allí, en la oscuridad de la cisterna, el largo viaje termina. El agua que había nacido a 20 kilómetros de distancia se detiene por fin, quieta y negra, guardada bajo el corazón de la capital. Y es entonces cuando el sentido de todo el conjunto se vuelve nítido. La cisterna no es un objeto aislado, una curiosidad enterrada bajo una plaza. Es el corazón de un cuerpo enorme cuyas venas se extienden cientos de kilómetros por el paisaje. Los canales son las arterias, los puentes y los túneles, el esfuerzo por mantener esas arterias abiertas. La cisterna, la reserva donde la sangre se acumula para los tiempos difíciles. Y ese cuerpo entero existía por una sola razón, la misma que gobernó cada decisión desde el principio, la supervivencia de una ciudad que no tenía agua propia. En tiempos de paz, el sistema mantenía llenas las fuentes y los baños. En tiempos de asedio, cuando un enemigo podía cortar el suministro exterior,
La reserva guardada dentro de los muros decidía cuánto tiempo aguantaría la capital. Cada gota que descansaba en la oscuridad de la sala había recorrido 400 kilómetros de piedra para llegar hasta allí. Y esa gota, multiplicada por 80.000 toneladas, era la respuesta callada a la más antigua de todas las amenazas: la sed. Durante siglos, mientras arriba la ciudad brillaba en su momento de mayor esplendor, esta sala trabajó en la oscuridad sin que casi nadie pensara en ella. Y sin embargo, no estaba muerta ni dormida. Estaba viva, ocupada, en funcionamiento constante. Sobre su bóveda, a pocos metros de la superficie del agua, se extendía el corazón mismo del poder, la primera colina de la capital, donde se alzaban la gran residencia de los emperadores, los edificios del gobierno, las iglesias más importantes. Todo ese mundo de mármol y de ceremonia, de embajadas y decretos, dependía en su vida más básica de lo que sucedía aquí abajo, en la penumbra húmeda que nadie asociaba con la grandeza. El palacio bebía de esta sala, y para que el palacio bebiera, la cisterna tenía que hacer, en silencio, un trabajo permanente. Ese trabajo empezaba por lo más elemental: llenarse. El agua que llegaba desde los bosques del norte no caía toda de golpe ni en cualquier momento. Entraba de manera regulada, dosificada, para que el nivel de la sala subiera de forma controlada y la reserva se mantuviera lo más alta posible. Había estaciones de lluvia abundante, en las que el agua llegaba con fuerza y la cisterna se aproximaba a su capacidad máxima, esas 80.000 toneladas que la dejaban convertida en un lago subterráneo casi hasta el borde. Y había estaciones secas, los largos veranos en los que las lluvias escaseaban y el nivel descendía poco a poco, día tras día, obligando a administrar cada gota con cuidado. La sala respiraba al ritmo de las estaciones, se hinchaba y se vaciaba lentamente, como un enorme pulmón de agua que amortiguaba las diferencias entre la abundancia del invierno y la escasez del verano. Esa era, en el fondo, su función más profunda: no solo guardar agua, sino repartir su disponibilidad a lo largo del año para que la ciudad nunca dependiera del capricho del cielo. Y aquí conviene detenerse en un detalle de ingeniería tan discreto como decisivo, porque explica cómo se sacaba el agua de semejante volumen. La sala, ya se ha visto, no tiene el fondo perfectamente horizontal, sino una leve inclinación que reúne el líquido hacia una zona baja. En ese punto se disponía el acceso desde el cual se extraía, desde arriba, a través de conductos verticales que atravesaban la bóveda y la tierra. Se podía bajar el recipiente y subir el agua a la superficie, hacia las conducciones que la llevaban al palacio y a los edificios cercanos. De ese modo, aunque el nivel bajara en los meses secos, siempre había un lugar previsible donde encontrar el agua reunida, sin necesidad de buscarla a ciegas por toda la extensión de la sala. Cada elemento de la cisterna, hasta el más invisible, seguía sirviendo lo mismo: que el agua estuviera disponible, ordenada, lista para quien la necesitara arriba. Pero una obra viva no solo funciona, también envejece, sufre daños y necesita reparación. Y en eso aparece uno de los rasgos más humanos de esta sala, algo que rompe la idea de un monumento perfecto e inmutable. Durante los siglos en que estuvo en pleno servicio, la cisterna fue reparada, reforzada, atendida por manos sucesivas. En un momento de su larga vida, bajo uno de los emperadores que la usaban, se acometieron trabajos para consolidar la estructura, para asegurar que siguiera aguantando el peso de la ciudad y la presión del agua. No era un objeto terminado que se dejaba estar, era una máquina en uso que exigía cuidado continuo. Alguien vigilaba las columnas, revisaba los muros, comprobaba que el revestimiento impermeable siguiera cumpliendo su tarea. Detrás del silencio de la sala había, de manera permanente, un esfuerzo de conservación tan constante como el goteo que hoy se oye en su interior. Vale la pena imaginar cómo era estar aquí abajo en aquellos siglos de plena actividad, porque ayuda a comprender qué clase de lugar era en realidad. No había luces de colores ni pasarelas para visitantes. Había oscuridad casi total, apenas rota por la llama de una antorcha o de una lámpara. La luz de esa llama alcanzaba solo unos pocos metros, dibujaba un círculo tembloroso sobre el agua negra, y más allá de ese círculo, las columnas se hundían en una penumbra sin fondo.
Quien entraba a trabajar aquí no veía la sala entera, veía apenas el trozo que su luz lograba arrancar a la oscuridad, y el resto lo adivinaba por el sonido, porque el sonido, en este lugar, siempre ha dicho más que la vista. El goteo constante, cayendo desde distintas alturas, marcaba una especie de respiración de la sala. Y el eco lo devolvía todo multiplicado y desplazado, de modo que una gota que caía muy lejos se oía con una nitidez extraña, cercana, mientras la propia voz se perdía enseguida entre las columnas. Trabajar aquí era moverse en un espacio que se percibía sobre todo por el oído, un espacio donde la oscuridad se llenaba de agua invisible que uno escuchaba caer sin verla nunca. Había además un habitante silencioso que acompañaba a esta sala desde tiempos remotos y que aún hoy sigue en ella. En el agua poco profunda vivían peces. En las aguas oscuras y quietas de la cisterna, los peces encontraban un ambiente estable, resguardado, y allí permanecían, deslizándose sin ruido entre los reflejos de las columnas. Eran una presencia menor, casi anecdótica, un detalle que apenas merecía atención en medio de una obra tan imponente. Nadie, en aquellos siglos de esplendor, habría imaginado la importancia que esos peces llegarían a tener mucho tiempo después, cuando la sala hubiera cambiado por completo de significado. Pero eso pertenece a otro tramo de esta historia. Por ahora basta con saber que, entre el agua y la piedra, siempre hubo vida moviéndose en la oscuridad, y que esa vida acuática fue el testigo más constante de todo cuanto ocurrió aquí, generación tras generación. Y así, durante su edad de oro, la cisterna fue exactamente lo que sus constructores habían querido que fuese, un órgano invisible y esencial del cuerpo de la ciudad. Nadie la contemplaba, nadie la celebraba, nadie escribía poemas sobre ella. No estaba hecha para ser admirada, sino para funcionar, y funcionaba con una fidelidad absoluta. Llenaba las fuentes, abastecía el palacio, mantenía la reserva para los tiempos de peligro, respiraba al ritmo de las estaciones y guardaba, en su punto más bajo, el agua reunida para cuando hiciera falta. La grandeza de esta sala en aquellos siglos no era la de un monumento que asombre, sino la de un mecanismo que nunca falla. Y quizá por eso, precisamente por servir en silencio y no reclamar jamás atención, la ciudad se acostumbró tanto a que estuviera ahí que dejó de mirarla. Cuando un servicio funciona con esa perfección callada, se vuelve invisible. La cisterna cumplió su trabajo tan bien, durante tanto tiempo, que la capital dejó de recordar que lo estaba cumpliendo. Y en esa costumbre, en esa confianza absoluta y desatenta, ya estaba plantada, sin que nadie lo notara, la semilla de un olvido que llegaría a ser casi total. Hubo un tiempo, largo y extraño, en que la gente sacaba agua de esta sala colosal y no sabía sobre qué estaba. Vivían encima de una de las mayores obras de ingeniería de la antigüedad, y para ellos era, sencillamente, un agujero en el suelo del sótano de donde subía agua fresca. Bajaban un cubo por una abertura abierta en el piso de sus casas, tiraban de la cuerda, y de la oscuridad de abajo emergía el balde lleno. A veces con el agua subía también un pez coleando en el fondo del recipiente, y nadie encontraba en eso nada digno de asombro. Era lo normal, lo de siempre, una comodidad doméstica más. Debajo de aquel barrio corriente descansaban 80.000 toneladas de agua sostenidas por un bosque de columnas de mármol, y sus habitantes trataban semejante prodigio como quien trata un grifo. La sala más monumental bajo la ciudad se había convertido, en la conciencia de quienes vivían sobre ella, en poco más que un pozo casero. Esa imagen, la del vecino que pesca en su propio sótano sin saber que está pescando en un palacio de agua, es tan desconcertante que exige una explicación. Y la explicación, aquí está lo notable, no tiene nada de misterioso. No hay secreto ocultado, ni tesoro escondido a propósito, ni conspiración de silencio. Lo que hubo fue algo mucho más común, y precisamente por común, mucho más revelador. El olvido lento y natural de una infraestructura que dejó de ser oficial sin dejar de existir. Para entenderlo, hay que seguir el hilo de lo que ocurrió arriba, en la superficie, en los siglos en que el poder que había creado esta sala
fue cambiando de lugar y de forma. El primer paso del olvido llegó cuando los emperadores abandonaron la gran residencia de la primera colina. Durante siglos, el palacio del que la cisterna era el gran depósito había sido el centro del poder, y mientras ese palacio estuvo habitado y activo, la sala tuvo un consumidor principal, alguien poderoso e interesado en que siguiera funcionando a la perfección. Pero las cortes se trasladan, los centros de poder se desplazan, y llegó un momento en que la residencia imperial dejó de ser el corazón de la vida palaciega. El gran consumidor se marchó, y una reserva de agua sin un gran cliente que la necesite y la vigile empieza, poco a poco, a perder su razón de ser oficial. Ya no había una autoridad pendiente de que estuviera llena, limpia, mantenida. La sala seguía allí, seguía recibiendo agua, seguía siendo enorme, pero había dejado de ser importante para quienes llevaban las cuentas de la ciudad. El segundo paso fue burocrático, y es quizá el más humano de todos. Cuando algo deja de tener un responsable claro, empieza a desaparecer de los registros. Nadie decidió borrar la cisterna, simplemente dejó de figurar en las listas de lo que había que atender, dejó de aparecer en los inventarios del poder, dejó de ser un asunto del que alguien tuviera que ocuparse. Cayó por las grietas de la administración, como caen tantas cosas cuando ya no son de nadie en particular. Y con el paso de las generaciones, ese silencio en los papeles se convirtió en silencio en la memoria. Los que sabían para qué servía exactamente aquella sala fueron muriendo, y los que llegaron después heredaron solo el agua, no la historia. La conducción seguía trayendo el líquido seguía acumulándose abajo, pero el conocimiento de qué era aquel lugar, quién lo había hecho y por qué, se fue apagando como se apaga una llama a la que nadie alimenta. Y aquí está la grieta que rompe la idea que solemos tener del olvido de las grandes obras. Estamos acostumbrados a imaginar que un edificio olvidado es un edificio desaparecido, una ruina tragada por la tierra, cubierta de escombros, borrada del mapa, que solo la excavación puede rescatar siglos después. Con esta sala no ocurrió nada de eso. La cisterna nunca desapareció, no se derrumbó, no se llenó de tierra, no se perdió bajo un descampado. Siguió exactamente donde estaba, funcionando a su manera, dando agua a quien la sacaba. Lo que se perdió no fue el edificio, sino la conciencia de lo que el edificio era. La gente siguió usándolo mientras olvidaba qué estaba usando. Ese es el giro más sorprendente de toda su historia, y también el más verdadero. Se puede olvidar un palacio entero sin que el palacio deje de estar delante de los propios ojos, si nadie recuerda ya que es un palacio. Conviene detenerse un momento en cómo se vivía ese olvido desde dentro de las casas, porque los sentidos lo cuentan mejor que cualquier cifra. Imaginemos el sótano de una vivienda cualquiera de aquel barrio. Un espacio bajo, de paredes de piedra, en penumbra. En el suelo, una abertura oscura. Al asomarse a ella, un frío húmedo sube desde abajo, un aire cargado de olor a agua quieta y a piedra vieja. Se baja el cubo, se oye el chapoteo lejano cuando toca la superficie, y al tirar de la cuerda, el recipiente vuelve lleno de un agua fresca que ha viajado hasta allí sin que nadie en la casa sepa de dónde. Bajo esa abertura no hay un simple depósito, hay una sala inmensa, un bosque de columnas hundidas en la oscuridad, un eco que devuelve el chapoteo desde ángulos imposibles. Pero desde arriba solo se ve el agujero negro y el reflejo tembloroso del agua muy abajo. Toda la grandeza está a 1 metro de distancia, al otro lado del suelo, y permanece invisible porque nadie tiene motivo para mirarla de verdad. Ese es el detalle humano más poderoso de esta historia, y merece dejarse sentir sin adornos. Un barrio entero vivió durante generaciones sobre una de las maravillas de la ingeniería antigua y la trató como un electrodoméstico. No por ignorancia culpable ni por desprecio, sino por costumbre. La costumbre es la forma más silenciosa del olvido. Cuando algo lleva ahí toda la vida, cuando siempre ha estado, cuando funciona sin pedir nada, deja de verse. Se vuelve parte del decorado, tan invisible como el aire.
Los vecinos no se maravillaban del agua de su sótano por la misma razón por la que nadie se maravilla de la puerta de su casa, porque estaba ahí desde antes de que ellos nacieran, y lo estaría, suponían, para siempre. El prodigio se había vuelto rutina, y la rutina no se cuestiona. Y así, sin drama, sin catástrofe, sin un solo momento en que alguien decidiera olvidarla, la gran cisterna se hundió en el desconocimiento mientras seguía cumpliendo su función. El agua entraba, el agua se guardaba, el agua se sacaba con cubos por agujeros de sótano, y los peces subían de vez en cuando para sorpresa de nadie. La obra que había nacido de un cálculo brillante, que había resistido terremotos, que había abastecido a un imperio, terminó reducida en la mente de la ciudad a una simple comodidad doméstica sin historia. No fue destruida por sus enemigos, no fue vencida por el tiempo, fue derrotada por algo mucho más suave y mucho más difícil de combatir, la costumbre de tenerla ahí. Y en esa penumbra del desconocimiento habría podido quedarse para siempre, guardando en un rincón olvidado dos rostros de piedra que ya nadie recordaba. Si no hubiera llegado, un día, un extranjero que oyó hablar de cubos y de peces y decidió, contra toda lógica, bajar a mirar qué había realmente debajo de aquellas casas. En el año 1545, un erudito llegado de tierras lejanas caminaba por las calles del barrio haciendo una pregunta que a los vecinos debía de parecerles absurda. Preguntaba por el agua de los sótanos. Preguntaba por los agujeros en el suelo de las casas de donde la gente sacaba agua fresca y a veces peces sin darle importancia. Aquel hombre había venido desde muy lejos siguiendo el rastro de la antigua ciudad, buscando lo que quedara de su pasado enterrado bajo la ciudad nueva, y había oído mencionar, como quien menciona una curiosidad sin interés, que en cierto barrio la gente pescaba dentro de sus propias casas. Para los habitantes, aquello era una comodidad doméstica sin misterio. Para él, era una señal. Donde otros veían un simple pozo casero, él intuyó que podía esconderse algo mucho mayor. Y decidió comprobarlo con sus propios ojos. Convencer a los vecinos no debió de ser fácil. Se trataba de pedirles permiso para entrar en sus casas, para bajar a sus sótanos, para descender por aquellos agujeros oscuros hasta el agua que había debajo. La mayoría de la gente no encontraba ninguna razón para meterse ahí. El agua estaba al alcance del cubo, ¿para qué bajar uno mismo? Pero el erudito insistió y al fin logró que le dejaran hacer lo impensable, introducirse por la abertura del suelo de una vivienda y descender hacia la oscuridad. Consiguió una pequeña embarcación, una barca capaz de moverse por el agua poco profunda de abajo. Encendió una antorcha y se dejó bajar, con su luz temblorosa y su barca, al interior de aquel espacio que nadie contemplaba desde hacía siglos. Vale la pena detenerse en lo que aquel hombre debió de sentir en el instante en que la barca tocó el agua y la antorcha iluminó lo que tenía delante. La luz de la llama alcanzaba apenas unos metros, un círculo tembloroso sobre la superficie negra, y dentro de ese círculo, surgiendo de la oscuridad, aparecían columnas. No una, ni dos, ni un pequeño grupo, sino filas de columnas que se alejaban hacia una penumbra donde la luz ya no llegaba. El erudito empujó la barca hacia adelante y las columnas seguían apareciendo, una tras otra, sin que se adivinara el final. Movía la antorcha a un lado y al otro, y a ambos lados el bosque de piedra continuaba, perdiéndose en la negrura. El agua reflejaba las columnas y las prolongaba hacia abajo, de modo que parecían hundirse en un abismo. El eco devolvía el chapoteo de los remos desde ángulos imposibles. Poco a poco, remando en aquella oscuridad interminable, el hombre comprendió lo que ningún vecino había comprendido, que no estaba en un pozo ni en un sótano grande, sino en una sala del tamaño de una plaza, una obra colosal escondida bajo las casas de gente que la usaba a diario sin saberlo. Aquel momento encierra el giro más hermoso de toda esta historia, y merece verse con claridad. Durante siglos, la grandeza de la cisterna había estado literalmente al alcance de la mano de sus usuarios, a 1 metro de distancia, al otro lado del suelo de sus sótanos. Todos la tocaban con el cubo, nadie la miraba.
Hizo falta que llegara alguien de fuera, alguien que no había crecido con la costumbre de aquel agua, para que la maravilla volviera a ser vista. La costumbre había cegado a quienes vivían encima. La mirada nueva de un extraño la devolvió a la luz. No fue una excavación lo que rescató esta obra del olvido. No hubo que desenterrarla debajo tierra, porque nunca había estado enterrada. Bastó con que un hombre curioso se atreviera a bajar y a mirar de verdad lo que todos usaban sin ver. El redescubrimiento no consistió en encontrar algo perdido, sino en volver a comprender algo que había estado siempre a la vista, ignorado por pura familiaridad. Lo que el erudito hizo después fue tan importante como su hazaña. No se guardó lo que había visto, lo escribió. Dejó constancia de aquella sala descomunal, de sus columnas incontables, de sus dimensiones asombrosas, de aquel lago subterráneo escondido bajo el barrio. Y gracias a esa descripción, la cisterna volvió a existir para el mundo del conocimiento. Dejó de ser un secreto local, una anécdota de vecinos que pescaban en sus sótanos, para convertirse de nuevo en lo que era, una de las grandes obras heredadas de la antigüedad. La palabra escrita hizo lo que ninguna reparación había hecho en siglos. Devolvió a la sala su identidad, su historia, su lugar en la memoria. El agujero del sótano volvió a ser un palacio de agua, no porque hubiera cambiado, sino porque alguien, por fin, había vuelto a contar lo que era. Y aquí conviene recordar aquel detalle menor que acompañaba a la sala desde tiempos remotos. Esa presencia silenciosa que se movía en el agua oscura y que parecía no significar nada. Los peces. Durante generaciones, los peces habían sido apenas una curiosidad, algo que a veces subía en el cubo junto con el agua, un pequeño acompañamiento sin importancia de la vida cotidiana del barrio. Nadie les habría concedido un papel en la historia de aquella obra. Y sin embargo, fueron precisamente esos peces los que, mencionados de pasada como una rareza doméstica, llegaron a oídos del erudito y despertaron su curiosidad. Aquel detalle insignificante, la gente que pescaba en sus casas, fue la señal que lo hizo sospechar que bajo el barrio había algo extraordinario. Lo pequeño condujo a lo inmenso. La anécdota trivial de los peces, tantas veces contada sin darle valor, terminó siendo el hilo que devolvió una maravilla al mundo. Lo que parecía un adorno sin sentido en la vida de la sala, resultó ser la llave de su redescubrimiento. De aquella bajada con antorcha y barca nace, en el fondo, todo lo que la cisterna ha llegado a ser después. El erudito no reconstruyó la sala, no la reparó, no añadió ni una piedra. Hizo algo distinto y más difícil. La miró y la contó. Devolvió al conocimiento un lugar que la costumbre había vaciado de significado. Y desde ese momento, la historia de la cisterna dejó de ser la historia de un olvido para convertirse en la historia de un regreso. Un hombre bajó a la oscuridad, encendió una luz, remó entre columnas que nadie miraba, y comprendió que estaba dentro de una obra maestra. La luz de su antorcha, temblando sobre el agua negra, fue la primera en muchos siglos que iluminó aquellas columnas no para sacar agua, sino para verlas. Y en esa luz, sin que él lo supiera, empezaba el largo camino que llevaría a esta sala hundida a convertirse, con el tiempo, en uno de los lugares más contemplados del mundo. 3 siglos después de que aquel erudito remara entre las columnas con una antorcha, otro viajero descendió a la sala, y su reacción quedó escrita para siempre. Era un escritor llegado del otro lado del mundo, un hombre de pluma afilada y mirada burlona, poco dado a dejarse impresionar. Recorría la ciudad describiendo con ironía casi todo lo que veía, desmontando las maravillas que se suponía que debía admirar, negándose a repetir los elogios de rigor. Los grandes monumentos de la ciudad recibieron de él comentarios secos, a veces despectivos, y entonces bajó a la cisterna. Aquel hombre que se reía de casi todo, escribió que se había quedado sin defensas ante lo que vio bajo tierra. Un bosque de columnas delgadas que se extendía en todas direcciones, y que, se pusiera donde se pusiera, veía arcadas alejándose de él hacia la penumbra, perdiéndose en la distancia. La sala que los vecinos habían tratado durante siglos como un pozo, dejó mudo de asombro a un viajero que había venido dispuesto a no asombrarse de nada. Ese contraste dice más sobre la fuerza del lugar que cualquier medida. El nombre con que aquel escritor y muchos viajeros de su época se referían a la cisterna
revela hasta qué punto la sala golpeaba la imaginación. La llamaban la de las 1001 columnas. No es una cifra exacta, desde luego, porque las columnas son 336, bastantes menos de 1000. Pero el nombre no pretendía contar, sino transmitir una sensación. Quien bajaba a la penumbra y veía las hileras multiplicarse y perderse en la oscuridad, no percibía un número concreto, sino una impresión de infinito, de columnas sin fin, de un bosque que no terminaba nunca. La exageración del nombre era, en realidad, una manera fiel de describir la experiencia. La sala no se sentía como algo contable, se sentía como algo inabarcable. Y ese exceso en el nombre popular capturaba mejor la verdad emocional del lugar que cualquier recuento riguroso de sus apoyos. Pero mientras los viajeros se maravillaban, la sala envejecía, y en pleno siglo XX se acercó peligrosamente al desastre. Con el paso del tiempo, algunas de las columnas empezaron a dar señales de fatiga. Un pequeño grupo de ellas, alrededor de 9, amenazaba con ceder, con no poder seguir sosteniendo su parte del peso de la ciudad que gravitaba arriba. Ante ese riesgo, quienes cuidaban entonces del monumento tomaron una decisión drástica. Recubrieron esas columnas debilitadas con una gruesa capa de hormigón, envolviéndolas en una coraza de material moderno con la intención de reforzarlas y evitar el derrumbe. Y en lo inmediato, la medida funcionó. Las columnas dejaron de estar en peligro, la estructura se estabilizó, la sala se salvó de perder una parte de sí misma. El propósito se cumplió, se evitó la catástrofe. Y sin embargo, aquí surge una de las lecciones más incómodas y más honestas de toda esta historia, la que rompe la idea simple de que salvar y conservar son siempre lo mismo. Aquel hormigón salvó las columnas, pero al mismo tiempo las estropeó. La coraza gruesa y vasta ocultó la piedra original, desfiguró la elegancia de los fustes, impuso sobre el mármol antiguo una masa ajena y torpe. Se había protegido la estructura, sacrificando su rostro. Décadas más tarde, cuando llegó el momento de restaurar la sala con criterios más cuidadosos, los especialistas tuvieron que enfrentarse a aquel hormigón como a un problema, y dedicaron un enorme esfuerzo a retirarlo, a liberar las columnas de la envoltura que en su día las había rescatado. Lo que una generación había puesto para salvar, otra tuvo que quitar para devolver a la sala su verdad. Salvar un monumento y conservar su belleza no son siempre la misma tarea, y a veces la primera, hecha con prisa o con medios equivocados, se convierte en un obstáculo para la segunda. La historia del hormigón de la cisterna es, en pequeño, la historia de todos los errores bien intencionados que el afán de proteger comete a lo largo de los siglos. Hubo, además, un momento en el siglo XX que cambió para siempre la relación del mundo con esta sala, y tuvo que ver con una imagen. La cisterna apareció en una película célebre, en una escena en la que un personaje se desliza en una barca por el agua oscura, entre las columnas iluminadas apenas, en aquella penumbra húmeda y misteriosa. Aquella secuencia, vista por millones de personas en todo el planeta, sacó a la sala de los libros de historia y la instaló en la imaginación popular. De pronto, un espacio que durante siglos había sido primero un depósito, luego un pozo olvidado y después una curiosidad para viajeros eruditos, se convertía en un decorado de fama mundial, en una de esas imágenes que la gente reconoce aunque no sepa exactamente qué son. La cisterna dejó de ser solo un monumento y pasó a ser también un ícono, un lugar que el mundo entero había visto en una pantalla antes incluso de saber su nombre. Y en esa escena hay una simetría que atraviesa toda la historia de la sala y que merece detenerse a contemplar. Un personaje deslizándose en una barca entre las columnas, iluminando el agua negra con una luz temblorosa. Es exactamente la misma imagen que, siglos antes, había protagonizado el erudito que redescubrió la cisterna, bajando con su antorcha y su embarcación a una oscuridad que nadie miraba. Dos hombres, separados por 400 años, remando por la misma agua, entre las mismas columnas, cada uno con su luz en la penumbra. Uno lo hizo para comprender un olvido y devolver la sala al conocimiento. El otro, para una ficción que la mostraría al mundo entero. Pero el gesto es idéntico: una barca, una luz, el silencio del agua, las columnas surgiendo de la negrura.
La sala ha atravesado los siglos repitiendo esa escena una y otra vez, como si el agua guardara memoria de todos los que se han deslizado sobre ella. El erudito con su antorcha y el personaje de la pantalla son, en el fondo, la misma figura reflejada en el mismo espejo negro, a 4 siglos de distancia. Así, entre la admiración de los viajeros, los errores del afán conservador y la fama que llegó desde una pantalla, la cisterna completó su larga transformación. De máquina invisible a pozo olvidado, de pozo olvidado a curiosidad de eruditos, de curiosidad a ícono contemplado por el mundo. Cada época la miró de una manera distinta y le añadió una capa nueva de significado, del mismo modo que el agua había ido dejando sus capas en la piedra. Pero por debajo de todas esas miradas, de todos esos nombres exagerados y todas esas imágenes de barcas y luces, la sala seguía guardando en su rincón noroeste algo que ni el escritor irónico, ni las cámaras, ni los millones de espectadores habían visto todavía. Bajo el agua, cubiertos por el limo de los siglos, esperaban aún los 2 bloques de piedra con el rostro colocado del revés. La pregunta que había abierto todo este viaje y cuya respuesta seguía oculta en la oscuridad, aguardando el día en que alguien vaciara por fin la sala y volviera a mirarla a los ojos. En algún momento de la década de 1980, la sala se quedó sin agua. Por primera vez en su larguísima historia, la cisterna fue vaciada por completo, drenada hasta el fondo, y de sus entrañas se extrajeron decenas de toneladas de barro acumulado durante siglos. El limo que el agua había ido depositando lentamente, capa sobre capa, se retiró a mano, se sacó a la superficie, y el fondo de la sala volvió a ver la luz después de una eternidad sumergido. Y entonces, en el rincón noroeste, bajo 2 de las 336 columnas, aparecieron 2 bloques de piedra que nadie recordaba haber visto. Sobre ellos, tallado en el mármol, un rostro. 2 rostros en realidad, cada uno bajo una columna. Un rostro de mujer con la cabellera formada por serpientes entrelazadas. El rostro de la criatura del mito antiguo cuya mirada, según la leyenda, convertía en piedra a quien la contemplaba. Uno de los bloques estaba colocado de lado, el otro completamente del revés, con el rostro invertido, mirando hacia arriba desde una posición imposible. Habían estado allí desde el principio, sumergidos, ocultos bajo el barro y el agua, invisibles durante casi 1500 años. El hallazgo resolvió un enigma y abrió otro. Resolvió el de su ocultación, que era el más fácil y que enlaza con todo lo que esta historia ha ido mostrando. Nadie había escondido aquellos rostros deliberadamente. Estaban en el punto más bajo de la sala, en la base de las columnas, y ese fondo fue precisamente el que primero quedó cubierto cuando el limo empezó a acumularse. A medida que el barro subía con los siglos, los bloques desaparecieron bajo él. Por eso ninguno de los viajeros que habían descrito la cisterna a lo largo del tiempo mencionó jamás aquellos rostros. Sencillamente, no podían verlos. Estaban enterrados en el fondo cenagoso. Solo cuando la sala se vació y se limpió a fondo, volvieron a la superficie. Su ocultación no fue un secreto, sino una consecuencia natural del propio funcionamiento de la cisterna como depósito de agua. El barro los guardó, y el barro los devolvió. Pero quedaba el otro enigma, el que había abierto todo este viaje desde el primer minuto, el que sigue sin una respuesta escrita. ¿Por qué esos rostros están colocados así, uno de lado y otro completamente invertido? Ningún documento de la época explica esa posición. Nadie dejó constancia de la razón. Y ante ese silencio, a lo largo del tiempo se han propuesto varias explicaciones que conviene exponer con honestidad, distinguiendo lo que la investigación considera más probable de lo que pertenece al terreno de la creencia. La primera explicación, y la que los estudiosos consideran más verosímil, es también la más sencilla y la menos misteriosa. Aquellos bloques, ya se ha visto en el recorrido, eran piezas reaprovechadas de una construcción más antigua, traídas aquí como material de segunda mano. Se necesitaban bloques de cierta altura para calzar 2 columnas que habían quedado demasiado cortas, y estos 2 servían. Se colocaron en la posición en que mejor encajaban por su geometría, sin que su orientación importara lo más mínimo,
porque se trataba de un cimiento destinado a permanecer para siempre bajo el agua, en la oscuridad, invisible a cualquier mirada. A quien colocó aquellos bloques no le preocupaba si el rostro quedaba derecho o invertido, del mismo modo que no le preocupaba la armonía de los capiteles desiguales. Lo único que importaba era que la piedra alcanzara la altura necesaria y sostuviera la columna. La posición del rostro fue, según esta explicación, pura casualidad práctica. Encajó así y así se quedó. Es la versión más coherente con todo lo que sabemos de cómo se construyó esta sala, donde cada decisión obedeció a la utilidad y ninguna a la estética. La segunda explicación es simbólica, y también resulta plausible. Aquellos rostros pertenecían al mundo de los cultos antiguos, al universo de las creencias que la nueva fe había dejado atrás. Colocar una imagen de ese viejo mundo invertida, puesta del revés y literalmente bajo el peso de la nueva construcción, podía leerse como un gesto de significado. Lo antiguo sometido, puesto al servicio y bajo los pies de lo nuevo. Era una práctica conocida en aquella época, la de reutilizar imágenes de los antiguos cultos, marcando de algún modo su derrota. Esta versión no puede probarse con certeza para estos bloques concretos, porque no hay ningún testimonio que la confirme, pero encaja con las costumbres del tiempo y no puede descartarse. La tercera explicación pertenece abiertamente al terreno de la leyenda, y así debe presentarse, con una advertencia clara. Según una creencia antigua, la mirada de aquella criatura convertía en piedra, y por eso, dice esta versión, se habría invertido su rostro para anular su poder, para neutralizar su mirada dejando la vuelta hacia abajo. Es una historia sugerente, pero es solo eso, una historia. No hay ninguna prueba que la sostenga, y la ciencia no la considera una explicación, sino un relato surgido mucho después, cuando la gente empezó a buscar sentidos misteriosos a una posición que probablemente no tuvo nunca más razón que la comodidad del constructor. En cuanto al origen mismo de aquellos rostros, ¿de qué edificio salieron antes de acabar sosteniendo columnas bajo el agua? La investigación más reciente ha aportado luz sin cerrar del todo la cuestión. Mediante técnicas modernas de reconstrucción digital que permiten estudiar cada detalle de la piedra y compararla con otras obras, los especialistas han propuesto que estos bloques podrían proceder de un templo antiguo o de un gran arco monumental de la ciudad, construcciones desaparecidas de las que apenas quedan rastros. No hay todavía una certeza absoluta, pero la tecnología ha permitido acercarse más que nunca a la respuesta, y ha confirmado lo esencial, que son obras notables de la escultura antigua, talladas siglos antes que la cisterna, que tuvieron una primera vida en otro lugar antes de descender a la oscuridad de esta sala. La sala que hoy se recorre es el resultado de un enorme esfuerzo reciente por devolverle su verdad y asegurar su futuro. Durante una restauración larga y minuciosa, que se prolongó varios años y concluyó a comienzos de esta década, se retiró de la cisterna una cantidad ingente de cemento y de añadidos que intervenciones anteriores habían acumulado sobre la piedra original. Más de 1 millar de metros cúbicos de material que desfiguraba y dañaba la construcción. Se renovaron los vínculos metálicos que atan las columnas entre sí, corroídos por el tiempo, para prepararla frente a los terremotos de esta tierra inquieta. Se instaló una pasarela nueva, ligera, apenas por encima del agua, separada de las piedras antiguas para que el paso de los visitantes no descanse sobre ellas. La sala se ha convertido en un espacio contemplado por multitudes, iluminado con cuidado para revelar lo que la oscuridad escondía. Ha pasado por distintas manos que velan por su conservación, y su cuidado sigue siendo, hoy como hace 15 siglos, una tarea que no termina nunca. Y al final de todo este viaje, la pregunta que lo abrió encuentra su respuesta, aunque no sea la respuesta que la leyenda querría. Sabemos con certeza qué son esos rostros, de dónde vienen aproximadamente, cuándo fueron tallados y cuándo reaparecieron. Sabemos con exactitud qué ocurrió. Lo que no sabemos con seguridad absoluta es por qué se colocaron así. Y la explicación más probable es, a la vez, la más humilde y la más asombrosa. Que se pusieron del revés simplemente porque encajaban del revés, porque a quien los colocó no le importó, porque eran un cimiento bajo el agua que nadie debía ver. Y ahí está el verdadero prodigio de esta sala.
más grande que cualquier misterio inventado. Un imperio que reconstruía el mundo, que trazaba acueductos de 400 kilómetros y bóvedas capaces de resistir 1500 años de terremotos, tomó el rostro de una criatura legendaria, una obra maestra de la escultura antigua, y lo usó como un simple calzo para nivelar una columna, sin más ceremonia, porque tenía la altura justa. La grandeza y la indiferencia, lo sublime y lo práctico, unidos para siempre en un rincón oscuro bajo la ciudad. Eso es la cisterna basílica, un lugar donde lo más extraordinario se explica, casi siempre, por lo más sencillo, y donde esa sencillez, lejos de restarle misterio, lo vuelve aún más difícil de olvidar. Hasta aquí llega este viaje bajo la ciudad, entre columnas de piedra y agua en silencio. Si esta historia te ha atrapado, déjanos tu me gusta y suscríbete al canal, porque cada día bajamos juntos a descubrir los secretos de una obra distinta. Gracias por acompañarnos hasta el fondo de esta sala, y hasta la próxima.